Arranquemos con grafos y lo que vamos a ver en esta primera parte es cómo implementamos grafos. Las variantes que tenemos de estructuras de datos que nos dan soporte para poder representar lo que es un grafo y toda su información. Entonces, arrancamos viendo estructuras que tenían una sola dimensión, que eran secuenciales, la lista, la pila, la cola. Después ganamos una dimensión más e hicimos estructuras jerárquicas con los árboles, que teníamos ciertas restricciones sobre cómo se daban las relaciones entre los elementos. Cuando damos un salto más, caemos en el grafo. En el grafo yo tengo un montón de elementos que son mis nodos que se pueden conectar entre sí arbitrariamente. Y a su vez, esa conexión, ese enlace, ese arco, también puede tener su propia información. Ya no tenemos solamente rótulos en los nodos, sino que tenemos rótulos en los arcos también. ¿Sí? Y yo necesito de alguna forma representar, almacenar toda esa información. Y vimos que hay muchas aplicaciones cotidianas donde aparece esta idea del grafo, la red o como quieran llamar. Hablamos de grafos dirigidos o no dirigidos. Los grafos dirigidos también los llamamos grafos o digrafos, en donde el arco que conecta dos vértices tiene una dirección. Hablar del arco AB no es lo mismo que BA. Esos son dos arcos distintos si es un grafo dirigido. Si es un grafo no dirigido, si existe el arco AB, existe el arco BA. ¿Sí? Porque ¿cómo va? Bien. Vemos que esto viene de la mano de un montón de conceptos, un montón de terminología y toda una interfaz a partir de la cual yo puedo usar un grafo como un tipo de dato abstracto. ¿Sí? En donde, en esencia, yo tengo dos colecciones, mi colección de vértices, mis colecciones de arcos. Los vértices almacenan el rótulo, los arcos tienen un rótulo y a su vez el arco tiene a quien conecta. Un vértice 1 y un vértice 2. Eso me forma el arco. Y tengo una serie de operaciones para poder recorrer ese tipo de dato abstracto. Dame todos los vértices, dame todos los arcos, dado un vértice, dame los arcos que salen de acá, dado un arco, decime los vértices a dónde llega, todo lo necesario para yo poder trabajar o desplazarme dentro de esa estructura. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo implementamos esa estructura? Y la bibliografía nos presenta tres alternativas, tres propuestas de implementación. Todas buscando mejorar los tiempos de ejecución de la anterior. ¿Sí? Insisto, este es el proceso que ya hicimos para todos los tipos de datos abstractos. Entendemos el tipo de dato abstracto como un concepto, vemos las implementaciones y cada implementación intenta solucionar algún problema en términos de tiempo de ejecución de la implementación anterior. ¿Cuál ha sido siempre el factor común? Para yo poder mejorar los tiempos de ejecución en mi estructura, lo que termino haciendo es complicando la estructura. Mientras más información mantiene mi estructura, por lo general logro reducir los tiempos de ejecución. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Solamente que ya de por sí el grafo es un quilombo conceptualmente, la estructura para dar soporte a un quilombo, naturalmente también va a ser un quilombo. ¿Sí? Entonces, tenemos tres alternativas. La primera se llama lista de arcos. En este caso, el grafo es una lista de vértices, es una lista de arcos. Los arcos y los vértices tienen sus rótulos y cada arco conoce los dos vértices que conecta. Y eso es todo. ¿Está bien? Ahora vamos a verlas más en detalle. Lista de adyacencia es lo mismo que la anterior, una lista de vértices, una lista de arcos, todos tienen sus rótulos, los arcos tienen a quienes conectan, pero además, cada vértice, además de tener su rótulo, tiene una lista de arcos que lo afectan a ese vértice. ¿Sí? Si es un grafo dirigido, tiene una lista de arcos que salen de ese vértice. Si es un grafo no dirigido, tiene una lista de arcos que tienen incidencia sobre ese vértice. Ahora vamos a ver después por qué surge eso.
Y la matriz de adyacencia tiene una lista de vértices, tiene una lista de arcos, pero usa una matriz, ¿sí?, para vincular los vértices entre sí. Usa una estructura de datos tipo matriz para poder representar la conexión que hay entre dos vértices. ¿Está bien? Siempre que vamos a una matriz, siempre que vamos a un arreglo, estamos buscando ganar algún tipo de velocidad de acceso, que es lo que busca hacer exactamente la matriz de adyacencia. Entonces, empecemos con la primera, lista de arcos. Es la más sencilla, por lo tanto no va a tener los mejores tiempos de ejecución. Como dije, tenemos dos listas. Por un lado, la lista de vértices. Estos son todos mis vértices, ordenados de alguna forma, no importa. Cada vértice tiene el rótulo que contiene el vértice. Por otro lado, tengo la lista de todos mis arcos, ordenados de alguna manera, no importa, donde cada arco, ¿sí?, cada elemento arco, tiene el rótulo del arco, más los dos vértices que conoce o que conecta o como quieran llamarlo. ¿Está bien? Eso significa que si este es mi grafo, con 4 vértices y 4 arcos, yo voy a tener mi lista de vértices, y algo importante que acá me olvidé es, cada vértice, aparte de tener su rótulo, conoce su posición dentro de la lista. Por eso es que acá aparece estas flechitas acá. El elemento de la lista, recuerden, piensen lo siguiente, cuando nosotros trabajábamos con listas al principio, el elemento de mi lista era un rótulo. Y eso era todo lo que había en el nodo de mi lista. Ahora, en grafos, el elemento, además de tener el rótulo, conoce la posición del rótulo. ¿Por qué hace esto el grafo? Porque de esta manera, cada vez que yo tengo un elemento de un grafo, al yo conocer directamente la posición en la lista, puedo interactuar directamente con la lista, no tengo que salir a buscarlo. Antes, cuando trabajábamos con el TD de lista y yo les digo, tomá, este elemento está en tu lista, elimínalo. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Y salir a buscarlo. ¿Está bien? Ahora, cuando yo les dé un elemento vértice, ese elemento que le estoy dando ya viene con la posición dentro de la lista. Entonces no lo tienen que salir a buscar. Se mejoran esos tiempos de acceso. Todo se maneja con un position, son listas, así que tenemos un position. Lo que vamos a guardar dentro de la position van a ser los vértices. Cada vértice tiene el rótulo y la posición del vértice en la lista de vértices del grafo. Y cada uno de los arcos va a tener el elemento, el rótulo del arco, va a conocer los vértices que conecta, que es esto que tenemos acá. El arco A va de B a U o de U a B porque es no dirigido. Acá conozco los dos vértices y además el arco también conoce su posición dentro de la lista de arcos, ¿sí?, para no tener que salir a buscarlo, para hacer en tiempo constante todo lo que tenga que ver con manipular la lista de arcos o la lista de vértices según corresponde. ¿Está bien? Entonces, si este es mi grafo, yo tengo 4 vértices. Mi lista de vértices tiene 4 elementos, cada uno de ellos con sus respectivos rótulos. Para cada uno de los arcos de este grafo, tengo una entrada en la lista de arcos. Esa entrada lo que va a contener es el rótulo que corresponde a ese arco, va a contener los dos vértices que conecta el arco y va a contener la posición del arco en la lista de arcos. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? ¿Se entiende la idea? Bien. La estructura todo maneja un position, como estamos viendo acá. Los vértices y los arcos tienen un rótulo que es paramétrico y el arco
va a vincular vértices, porque el arco va a contener dos vértices que van a ser de tipo B, dos rótulos de vértices. Y el grafo termina siendo una lista de nodos y una lista de arcos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. Pensemos los tiempos de ejecución. Si tenemos lista de arcos, tengo mis vértices, tengo mis arcos formados como vimos recién. Hay un método que es arcos incidentes. Dado un vértice, esto es parte de la interfaz del grafo, dado un vértice, esto me retorna todos los arcos incidentes sobre ese vértice. ¿Cómo lo resuelvo? Para yo poder resolver este método, dado un vértice, buscar todos los arcos incidentes en ese vértice, la única forma de hacerlo es, para cada elemento de la lista de arcos, ¿sí?, tengo que recuperar el arco y mirar si en alguno de los dos extremos de ese arco está el vértice que me pasaron como parámetro. ¿Está bien? O sea, sí o sí tengo que recorrer todos los arcos. Ese método es del orden de m, donde m es la cantidad de arcos del grafo. ¿Está bien? ¿Entiende eso? Bien. Dado un vértice y un arco, retornar el vértice opuesto. ¿Por qué es constante? Mirás el vértice, mirás el vértice que vos ya tenés, Exacto, como a mí me dan el vértice, a mí me dan el arco, perdón, yo a partir del arco puedo acceder directamente a los dos extremos del arco. Simplemente tengo que preguntar si en alguno de los dos extremos está el vértice que me pasaron por parámetro. Todo eso es constante. Dado un arco, retornar los dos vértices involucrados. Esto también es constante. Me están dando el arco, así que ya accedo directamente a los vértices y los retorno. ¿Qué pasa a preguntar si dos vértices son adyacentes? ¿Por qué orden m? alguno de los arcos tiene los dos vértices. Exacto. Para saber si dos vértices son adyacentes, necesito encontrar un arco que los tenga a los dos en sus extremos. La única forma de encontrar ese arco es recorriendo toda la lista de arcos. Y para cada uno de ellos retomo, miro, si están los dos terminé, pero si no sigo. Termina siendo del orden m. Reemplazar un vértice o reemplazar un arco se resuelve en forma constante. Insertar un vértice se va a resolver en forma constante porque es insertar en la lista y eso sabemos que tenemos implementaciones constantes, así que lo podemos manejar como constante. Insertar un arco, ¿de qué orden es? Es constante, porque insertar un arco es simplemente crear un nuevo elemento en esta lista con el rótulo que me dan. Como acá ya me están pasando los vértices, lo único que tengo que hacer es conectar ese arco con esos dos vértices que me están pasando por parámetro. Así que todo eso termina siendo constante. ¿Qué pasa? Vamos primero por este. ¿Qué pasa con remover un arco? ¿De qué orden es? Remover un arco. ¿Por qué constante?
Claro, como cada arco tiene la posición que ocupa en la lista de arcos, eliminar un arco de la lista de arcos es constante. ¿Está bien? Bien. Pero ¿qué pasa con remover vértice? Recuerden cuando veíamos el TDA-grafo, si nosotros eliminamos un vértice, tenemos que eliminar todos los arcos incidentes a ese vértice. O sea, de alguna forma, este método remover vértice debería llamar o hacer algo parecido a lo que hace vértices, arcos adyacentes. Porque yo necesito, antes de eliminar este vértice, buscar todos los arcos que estén conectados a este vértice y eliminar esos arcos. ¿Sí? Eliminar cada uno de esos arcos es constante, pero buscarlos a todos es de orden m, porque tengo que salir de vuelta a buscar todos los arcos que tengan en alguno de sus extremos el vértice que quiero eliminar. ¿Está bien? Entonces esto termina de esta manera. ¿Qué es? Los que son orden constantes están perfectos, no nos joden, es lo mejor que podemos hacer. Pero ¿cuál es el problema que a nosotros nos lleva a tener un orden m? La lista de arcos. La lista de arcos es como una gran bolsa de arcos. Y cuando yo necesito los arcos de un vértice en particular, como es una gran bolsa de arcos, tengo que salir a buscarlos. O sea, si yo les pido, díganme cuál es el grado de incidencia de un vértice, que es cuántos arcos llegan o salen, o como lo quieran decir, de un vértice en esta implementación, la única forma de hacerlo es recorrer toda la lista de arcos y contar cada vez que encuentro un arco que tiene en alguno de los dos extremos al vértice que estoy buscando. ¿Está bien? ¿Se entiende ese problema? Bien. A partir de ese problema es que surge la segunda variante de implementación, que es lo que se conoce como lista de adyacencia. Lista de adyacencia lo que va a hacer es, va a mantener estas dos listas. Tengo todos mis vértices, tengo todos mis arcos. Pero en mis vértices agrego una lista nueva. Cada vértice conoce los arcos que son incidentes sobre él. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá es lo que tengo acá. Se mantiene igual. Ahora, el vértice U tiene dos arcos incidentes, A y C. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un atributo de instancia nuevo en el vértice que de alguna forma me conecta al vértice U solo con sus arcos incidentes. O sea que cada uno de estos vértices tiene su propia lista de arcos, que son referencias a los arcos que están en la lista de arcos. Son como accesos directos. ¿Me siguen con la idea? Entonces, U tiene 2, B tiene estos 2, W tiene 3 y Z tiene uno solo. Es un quilombo. Pero si quieren bajar los tiempos de ejecución, siempre van a terminar en un quilombo. No queda otra. Siempre la principal forma de bajar los tiempos de ejecución de una estructura de datos es haciendo que la estructura de datos tenga más información. Eso es siempre generando más datos. Y no queremos duplicar información, así que siempre van a ser referencias que van y vienen. Fíjense que de esta manera, cada vez que yo quiera saber cuáles son los arcos incidentes a un vértice, no me tengo que ir a recorrer la lista de arcos. Solamente necesito la lista de adyacencia de ese vértice. Si yo quiero eliminar un vértice, no tengo que salir a recorrer toda la lista de arcos. Ya ese vértice sabe cuáles son los arcos que tengo que eliminar.
¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso hace que las cosas no sean constantes, sino que ahora estén en el orden del grado de incidencia del vértice involucrado. Eso es lo mejor que vamos a poder hacer. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de los métodos como arcos incidentes, antes teníamos que era del orden del total de los arcos del grafo, ahora lo vamos a hacer del orden del total de los arcos que tenga ese vértice en particular. Que sí, potencialmente podrían ser todos los arcos, pero también podría ser mucho menos. Sí. Cuando va a todos los campos, sería no se puede hacer Sí, pero ahí puede ser. Habría que pensar cómo funcionan los otros métodos si no los estás complicando demasiado. Pero sí, podría ser eso. Sí, sí. Bien, entonces se entiende la modificación que hicimos y la mejora que eso generó. Bien. Dos cuestiones importantes. Si el grafo es dirigido, acá no todo va a ser simétrico. Es decir, U tiene A y a C, pero si esto fuese así, U solamente tendría A. ¿Sí? Porque son los arcos que salen de acá. ¿Está bien? Si yo tengo que eliminar a U, ahí sí se vuelve un poquito más complicado, porque si tengo que eliminar a U, tengo que eliminar el arco A, pero también tengo que eliminar el arco C. Y ese sí lo tengo que salir a buscar. Una variante que se propone acá es que cada vértice tenga dos listas de adyacencias. Una son todos los que llegan y otras, y sí, todos los que llegan y otra es todos los que salen, porque me puso cara de otra más, sí. Todos los que llegan, todos los que salen. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema que siempre va a pasar con una estructura cuando la hacemos más compleja? Mantenerla actualizada. La estructura más sencilla siempre va a ser más fácil de actualizar, de modificar que una estructura más compleja. Porque acá, si yo inserto un arco, no solamente tengo que insertar un arco en la lista de arcos, sino que tengo que insertar el arco en la lista de adyacencia de los vértices involucrados. ¿Sí? Que no me va a aumentar los órdenes de ejecución, me va a complicar el código nada más. Porque esa acción va a terminar siendo constante, porque el insertar un arco entre dos vértices, yo ya recibo los vértices. Entonces modificar sus listas de adyacencia es constante. Es más código, nada más. ¿Se entiende eso? Bien. Y por último está la variante de la matriz de adyacencia, en donde yo tengo mi lista de vértices, tengo una lista de arcos y tengo una matriz donde yo almaceno los arcos. Yo puedo saber que hay un arco entre el vértice 1 y el vértice 2 porque acá tengo algo que es distinto de 0 o distinto de nulo. La matriz la podemos variar de muchas maneras. La más sencilla es, todos mis vértices son números y mis arcos no tienen etiquetas. Entonces, y no es un multigrafo. Solamente puedo llegar a tener un arco entre dos nodos o dos vértices. Si ese es el caso, sí. Sí, por eso yo estoy empezando desde la versión más sencilla. cuando todos los vértices salen de uno. Todos los arcos que salen de uno. Sí. Y eso que queda la gente. Por el que utilizo resultados líneas, eso parece que es constante. Pero si eso queda las columnas, tienes que recorrerlo.
Ay, no te entendí. No sé por qué diferenciar filas y columnas, porque la matriz es de vértice por vértice. Quiero tal un solo arco. En la versión más sencilla de todo esto, sí. En la versión más sencilla, tu matriz tiene los vértices como índices y la intersección de las cosas te marca si hay o no un arco entre esos dos vértices. Es este caso de acá, por ejemplo. Pará. Salen de uno, los datos que salen de uno serían poner las filas o las filas. Entonces yo ahí, por ejemplo, puedo ordenarlo. Imagínate que el array que vos elegiste es la fila te queda un array y la columna te queda la primera de todas de todos los arrays, de todas las filas. Esa operación sería más costosa. Perdón, no te estoy entendiendo. Yo Pará. Una sola aclaración. Si esto es un grafo no dirigido, ¿sí? Un grafo no dirigido representado con una matriz de adyacencia, la matriz está espejada, es igual filas y columnas. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber cuántos arcos salen del vértice 1, es contar esta fila o contar esta columna. Lo estoy leyendo al revés. O cuento esto, es lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Yo podría tener, si la intersección de la matriz me representa la existencia de un arco, con un verdadero o falso, un booleano, un 0 1, yo ya puedo decir hay un arco o no hay un arco. Si los arcos están rotulados, pero solamente puedo tener un solo arco, la presencia del rótulo ya me indica si existe un arco y me dice cuál es el rótulo. ¿Está? Si yo puedo tener múltiples arcos y no están rotulados, puedo usar un número. 0, no hay arco, cualquier otro número me dice cuántos arcos hay, pero no puedo decir los rótulos de los arcos. Si yo quiero decir que puedo tener muchos arcos y los arcos pueden tener distintos rótulos, yo lo que puedo tener en la intersección son listas de rótulos. ¿Sí? Donde nulo o lista vacía es no hay arco, cualquier otra cosa, una lista con cosas, son todos los arcos que tengo ahí. E incluso, porque podría ser una pregunta, si la etiqueta de mi vértice no me sirve como índice de una matriz, puedo usar un mapeo, en donde la matriz sigue siendo hecha por números, pero los números son las claves de un mapeo donde están los rótulos verdaderos de los vértices. ¿Está bien? Por lo general, dependiendo de lo que yo quiera hacer, del uso que le vaya a dar al grafo, una estructura puede llegar a ser mejor que otra. ¿Se entendió lo que dije? ¿Contesté la duda que tenías vos? Bien. No estoy diciendo que la matriz de adyacencia sea siempre lo mejor. Va a depender de lo que vos quieras hacer. ¿Sí? La matriz de adyacencia va a ser rápida para los accesos, pero como siempre va a pasar con una matriz o un arreglo, te puede llegar a desperdiciar mucho espacio. Si vos tenés que, por alguna razón, recorrer todo tu grafo, sí, tenés que bajar de alguna manera de recorrer la matriz. Sí, sí. Está bien, pero te estás metiendo en un detalle de implementación muy, muy, muy de bajo nivel que acá no hace falta. ¿Sí? Es mi forma de decir, hablemoslo después. Bien. Y esto es lo que estaba diciendo hasta recién.
Y todo esto está en el capítulo 13 del libro. ¿Sí? Grafos se los vamos a tomar seguro. Promoción, final, van a tener que hacer algo de grafos. Así que vean el práctico, hagan cosas. Seba va a dar consulta de práctica hasta esta semana. Una vez que termine el cuatrimestre, se termina la consulta del asistente. Las consultas mías, esta semana es el martes. A partir de la semana que viene, la coordinamos. O sea, me mandan un mail y me dicen, che, Martín, quiero una consulta y arreglamos en el momento, el día, el horario, no hay ningún problema. Practiquen grafos, porque se los vamos a tomar seguro. ¿Está bien? Bien, dicho eso, vamos a ver la parte de recorridos que habíamos estado viendo la otra vez. Paremos 10 minutos y arrancamos con esta parte. Sí, Para la teoría, miramos la diapositiva del libro. Miramos una cosa. sí. Dime. Tengo una duda con árbol binario de búsqueda Sí, implementar un mapa con un árbol binario de búsqueda. sí. ¿Yo qué correlación tengo que hacer? O sea, la idea es implementar la interfaz de mapeo, pero pensando en un árbol binario. Sí. De búsqueda. Pero mi definición no va a ser binary tree. No. Árbol binario de búsqueda no es un TDA. No, Entonces, vos vas a implementar el mapeo con árbol binario de búsqueda. Nada más. pero igual el árbol binario sí es un binary. El binario sí. Y es un TDA. Sí. Pero el árbol binario de búsqueda no. O sea, no vas a tener una interfaz árbol binario de búsqueda para implementar. No. Lo vas a trabajar directamente dentro de la clase donde estás implementando el mapeo. Porque claro, mi duda es cómo empiezo desde la clase mapeo. Tipo, ¿cuál va a ser mi... ¿Dónde almaceno? O sea, los nodos van a tener las claves. Sí, los nodos van a tener las dos cosas. Oh, va a tener toda la entrada. Cada nodo tiene la entrada. Pero vos, cuando estés comportándote como un árbol binario de búsqueda, cuando estés buscando un elemento, vos vas a obtener la entrada, de la entrada vas a sacar la clave, y eso es lo que vas a usar para comparar mayor, menor, mayor, igual. Ahí. Exacto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Estoy viendo si lo tengo acá. Sí, esa era mi duda. Si el nodo va a tener una entrada o el nodo nada más tenía una clave y sus hijos los valores. Porque no me estaba dando. No, Sí, esa el idea nodo no tiene me todo. daba. Venite de este lado. El nodo de árbol binario de búsqueda contiene la entrada que tiene la clave y el valor. Este es el mapeo, este es el TDA mapeo, que tiene la raíz del árbol binario de búsqueda. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando vos quieras buscar, get, dado una clave, dame el valor. Una vez que vos haces los chequeos que quieras hacer, después pasás un método que se va a comportar como un árbol binario de búsqueda, que es este buscar a partir de una clave. Claro. Que este buscar ¿qué es lo que hace? Busca una clave. Si el elemento es nulo, ya terminó. Pero si no, hace la comparación entre la clave que estoy buscando y la clave del elemento que está en el nodo actual. ¿Sí? Si es igual a 0, la encontró. Si es menor a 0, va por un lado. Si es mayor a 0, va por el otro. ¿Sí? No lo implementaste todavía. Nodo con entradas. Bien, pero esto no lo implementaste todavía. No. Implementalo y venite a la consulta y lo vemos. Dale. ¿Sí? Ya sea la de mañana o la semana que viene, cuando quieras. La de mañana es. Conmigo sí, la de mañana es la de siempre al mediodía en el departamento.
partir de la semana que viene, me mandas un mail, che, Martín, quiero hacerte una consulta, ¿cuándo podemos ser? Y ahí arreglamos. Listo. ¿Sí? Gracias. En Sí. realidad, claro, mi pregunta sería más, ¿cómo implementar una matriz eficiente? Porque, o sea, hay algunos lenguajes en los que recorrer las columnas es más caro que en otros. Entonces, como una matriz que quedaría No, pero está bien, más sí. ineficiente, tipo, te quedaría más eficiente una operación, ya sea lo que tomes como arcos incidentes o arcos, no sé cómo llaman, Salientes, salientes, emergentes. emergentes, dependiendo cuál orientación y cómo implementes la matriz, una te queda más cara que la otra, porque una te queda como el primer elemento o el n elemento. Está bien, pero eso es cuando tu matriz en realidad es un arreglo de reglas. Claro. Está bien, pero que no es lo que pasa acá en Java. ¿Y cómo implementarías? Una cuestión de Corchete muy corriente. Sí, Pero por eso soy una regla de reglas. sí, claro. Pero vos tenés libertad de recorrerlo como vos quieras. Pero para qué No es un arreglo de reglas. Porque se te Una matriz. tiene matrices. Sí. Cuando vos pones. Es lo mismo que lo de otro. No sé, yo siempre cuando hablé de matrices era eso, arreglo de reglas. Pero si vos haces. No, porque estoy diciendo que es un poco la que no puedes hacer eso. ¿Dónde estás? Pero será posible. ¿Te gustas? Ah, los teclados. Yo no puedo creer que estemos discutiendo inteligencia artificial y no podamos resolver la configuración de un teclado. Tenés en la tab, siempre en inglés. No, yo teclado está en inglés, por eso. El notebook no estará activado o algo así. Pero ¿Qué necesitas los corchetes? A ver, ¿en qué distribución lo tenés? Latinoamericano, ¿no? Tiene que estar al lado de la ñ. sí, no, O pero sea, la que tiene ñ. que ser este. Sí, pero la ñ está. La ñ me funciona. No está en español, pero por alguna razón no me están. No. Bueno, no importa. Esto es una pérdida de tiempo. Notebook. Paréntesis. Por ahí fuese en paréntesis, ahí está. Cuando vos definís así, ahí tenés la matriz. Pero con los corchetes, no me salen, bancame en esa. ¿Cómo hacían una matriz sin hipo? La declarada corchete, fila, columna. Por eso, corchete, 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 corchete. Es como un arreglo, pero otro más. Claro. El arreglo vuelve a la columna. Regla de arreglo. No, una matriz. Sí. Sí. Está bien, pero vos podés accederlo por cualquiera de los dos lados. Después le pregunto a Lucho. Ah, claro. Puede ser, no me acordaba, no sabía que eran simétricas. Sí. Creo que sí. Usualmente es la simétrica. Usualmente dicen que está La clara. cosa es, yo puedo mandarle un número y obtener toda la fila, un número y puedo tener toda la columna. Esa sería la cosa. Creo que sí. Sí. Dos.
índice, por ejemplo, Y se lo repite, recorrer. cuando tenemos I2, o sí, recorres todo esto o todo esto. Algo bueno. Algún- Más o menos. Nada, sí. Bien, vamos a seguir con esto. Bueno, esto que les comentario al margen, esto que les comentaba antes de la inversa de la raíz cuadrada, los puede llegar a meter en un profundo y oscuro tema que es la parte de cuentas matemáticas en la computadora. Todo lo que tiene que ver con cálculo matemático en una computadora es fascinante si se lo pueden ver un poco en detalle. Más que nada, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos punto flotante, decimales. A nivel que los procesadores tienen sus propias unidades de punto flotante. Y todo ese tipo de cálculo que es extremadamente complejo, está muy bueno ver, o sea, está bueno conocerlo, no estudiarlo porque es un dolor de cabeza. Pero si ya empezaron a hacer organización, arquitectura no hicieron todavía, ¿no? Todo eso es impresionante. Y todo cómo se resuelven esos cálculos es impresionante. En su momento yo estudié la licenciatura porque cuando yo empecé a estudiar tenía dos opciones, licenciatura o la ingeniería en computación que había abierto era el primer año que abría. Y la electrónica nunca me llamó la atención, entonces me fui por la licenciatura. Y ahora más de grande, realmente es otro mundo fascinante la parte de la electrónica. Ver cómo operan los procesadores en una cosita que es así de chiquitita y que hace 7 trillones de operaciones por nanosegundo, es una locura eso. Ver cómo lo construyen y ver cómo funciona, no, se caen de culo. Mi recomendación es, aunque sea, miren un video en YouTube de 5 minutos de cómo funciona un procesador, porque es realmente impresionante. Es muy impresionante también, no sé si vieron las noticias, pero Nvidia, la fabricante de placas de video, se ha transformado en la empresa más cara y más poderosa y más llena de dinero de todo el mundo, superando a Apple, Microsoft y a todos los demás. Porque no para de vender tarjetas gráficas que no funcionan como tarjetas gráficas.
no tienen salida de video. Son tarjetas exclusivas para hacer operaciones matemáticas. Que ahora hay todo un boom con el tema de la inteligencia artificial. Y antes había habido todo un boom con el tema de minar criptomoneda. Otro tema fascinante. Si la mamá de ustedes tiene una computadora que no usa mucho, háganla minar criptomoneda. Se pueden llenar de plata. Pero todo eso, Nvidia tiene placas de video que no tienen salida de video. Son placas exclusivas para hacer operaciones matemáticas. Es un hardware específico, hecho a medida para hacer una obscenidad de operaciones matemáticas por segundo. Y se llenan de plata vendiendo esas placas de video. Chusméenlo, cómo funciona. Es impresionante. Más comentarios al margen. Si nunca armaron una computadora de cero, por lo menos una vez en la vida hay que armar una computadora de cero. Si tienen la posibilidad, en algún momento van a cambiar la máquina. Es una experiencia. Una vez en la vida. Es como saltar en paracaídas. Yo lo hice una vez en la vida. Nunca más. Pero lo hice una vez. Ya está. Listo. Puedo decir que lo hice. Y sobreviví. Me desmayé al final, pero no importa. Ya estaba en la tierra. Ya no pasó nada. Pero armar una computadora de cero está muy bueno ver cómo van conectando todas las cosas. Y no es tan complicado. Si de chicos podían meter un cubo en un agujero cuadrado y un círculo en un agujero redondo, pueden armar una PC. Sépanlo, no es tan complejo, pero está bueno. Pruébenlo. Es una experiencia que recomiendo hacer alguna vez. Bien. Yo sé que están hasta las bolas con un montón de cosas de la universidad. Si tienen tiempo para averiguar esas cosas, chusmearlas, son temas interesantes que de alguna forma nos tocan a nosotros. Hardware, electrónica y todo eso está bueno. Bien. Es muy loco, perdón, ¿no? Pero cuando van a saltar en paracaídas, están en un avión, obviamente, y en un momento el avión, que está a 5.000 metros de altura, abre la puerta. Porque hay que salir del avión. La cosa más antinatural del mundo cuando un avión está volando es tener que salir del avión. Entonces en un momento se abre la puerta y uno se tiene que sentar en el borde del avión. Entonces uno está sentado con las patitas que le van golpeando el fuselaje del avión y ahí abajo lo que hay es, allá abajo lejos, Bahía Blanca. Y a uno lo empujan. Y lo que yo siempre me acuerdo de ese momento es cuando uno se tira enganchado del instructor. El movimiento natural es como hacer una vuelta carnero en el aire. Es donde hago la vuelta carnero, ver el avión que me pasa por acá. Y ahí uno viene en caída libre. Es fascinante. Háganlo una vez. Nada más. No hay necesidad de hacerlo más veces. Pero una vez está bueno. Bien. De esto ya habíamos hablado hace un tiempo. Perdón. Ahí está. Cuando hablamos de recorridos de grafos, tenemos dos grandes recorridos. Lo que se conoce como el recorrido en profundidad y el recorrido en anchura. ¿Sí? Vamos a hablar de un poquito de estos dos recorridos, cómo los usamos y un detalle importante que tiene que ver con esto de marcar como visitados los nodos cuando estamos recorriendo un grafo. ¿Qué dice? En el recorrido en profundidad, si yo arranco de este nodo, siempre cualquier recorrido, a diferencia de otras estructuras, en un grafo no tenemos un nodo que se diferencie del resto de los nodos. Como podía pasar en un árbol con la raíz, con una lista con la primera posición, no existe ese concepto. Entonces, un recorrido en profundidad, o un recorrido cualquiera, tiene que arrancar de algún lugar. Por lo general lo que vamos a hacer es obtener la colección o un iterador de vértices, dame el primer vértice y por ahí arranco. Pero ese concepto de primer vértice es muy relativo. Lo que es primer vértice para mí no necesariamente es el primer vértice para ella. Es parte de la estructura esa definición de que no hay un vértice que se destaque sobre los demás. Si yo arranco por acá,
un recorrido en profundidad lo que hace es intentar ir metiéndose por los adyacentes. Entonces, podría venir acá, después sigue con el primer adyacente de ese número 2, el primer adyacente del número 3, el primer adyacente del 4, el primer adyacente del 5, que llega hasta el 6. ¿Sí? Y ahí recorrí todos. Lo que tiene el recorrido de un grafo, como el grafo todo el mundo puede estar conectado con todo el mundo, es, de alguna manera, yo necesito saber por dónde ya pasé. Porque si no, puedo caer en un ciclo y mi método no termina nunca. Y ahí es que aparece esta idea de un conjunto de visitados. A medida que yo voy recorriendo, una vez que visito un vértice, lo marco de alguna manera, diciendo por acá yo ya pasé. Y cuando voy a avanzar al siguiente, yo avanzo al siguiente condicionado a que ese siguiente no haya sido visitado todavía. ¿Sí? Si yo tengo ese cuidado, me aseguro de no caer en un ciclo infinito. El recorrido en anchura lo que va a hacer es, partiendo de un vértice cualquiera, priorizar primero todos los adyacentes de ese vértice. Y después sigue con esa lista de adyacencia. Entonces, partiendo de 1, primero va a ser 2, pero antes de pasar a este, que este 3 no es adyacente de este. Hay otros que son adyacentes de 1 que no son este, que es este de acá. Este y este. Y una vez que cubre todos los adyacentes al primer nodo, continúa la operación a partir de esa lista de adyacencia. Y ahí es que después termina en el 6. Pero al 6 lo visita probablemente como adyacente de 2. ¿Está? Y acá pasa lo mismo. De alguna forma necesito asegurarme de no volver a caer en alguien por donde yo ya pasé. Entonces, un algoritmo de profundidad, el que se va metiendo por el adyacente, el adyacente, el adyacente, hace lo que es la acción del visitado, que vendría a ser esta línea, marca como visitado al vértice y después continúa con los adyacentes. Por cada uno de esos adyacentes genera de vuelta el recorrido en profundidad. Es parecido a lo que hacíamos en un recorrido en preorden. ¿Sí? Visito un nodo, genero recursivamente el próximo recorrido a partir del primer hijo o del hijo de ese nodo, y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y lo que muchas veces pasa es esta situación en la cual nosotros partimos de un algoritmo de un recorrido que toma un vértice como parámetro, pero el recorrido a mí me lo van a pedir a partir de un grafo. Entonces aparece esta idea de un método cáscara o Shen, que me dicen, bueno, hacé un recorrido en profundidad o mostrame por pantalla las etiquetas de los vértices de este grafo haciendo un recorrido en profundidad. No estoy recibiendo un vértice como parámetro. Recibo el grafo. Entonces, parecido a lo que hacíamos árboles, lo que vamos a hacer es, si estamos manejando un conjunto de visitados, lo primero que tengo que hacer es setear ese conjunto en que está todo el mundo no visitado. Después vemos cómo se hace, pero de alguna forma seteo ese conjunto en no hay nadie visitado. Y para cada vértice del grafo, inicio el recorrido en profundidad si es que ese vértice no está visitado. ¿Por qué lo plantea de esta manera? Porque recuerden que en un grafo yo puedo tener un tipo de dato abstracto que es un grafo que es disconexo o que tiene muchas partes conexas. Eso quiere decir que mi grafo tiene 10 vértices, pero hay 6 que están todos conectados por acá y hay otros 4 que están todos conectados por acá. Y nadie conecta estas dos partes. Pero técnicamente todo eso es un grafo. Eso significa que si yo inicio un recorrido en profundidad desde un vértice de acá, nunca voy a llegar hasta estos de acá. Entonces, ¿yo cómo me aseguro de hacer un recorrido en profundidad que recorra todos los vértices del grafo? Con el conjunto de visitados. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Elijo un vértice cualquiera, uno de esta parte de acá.
hago el recorrido en profundidad. Supongamos que tenemos... esto no me va a servir. Ignoren esto de aquí. Tomo un vértice del grafo que hay acá. Tomo uno. Si este vértice no está visitado, que no lo va a estar porque están todo el conjunto de visitados, acá lo seteamos como que no hay nadie visitados, hago el recorrido en profundidad. Este recorrido en profundidad me va a cubrir toda esta parte conexa del grafo, pero me va a dejar vértices sin visitar. ¿Cómo termino llegando hasta acá? Con el iterador. Este iterador que tengo acá, a mí me asegura recorrer todos los vértices. Dentro de ese recorrido de todos los vértices, después de haber hecho el primer recorrido en profundidad, algunos quedaron visitados, pero otros no. Cuando el iterador llegue a un vértice que no fue visitado, quiere decir que me estoy parando en un vértice de esta parte del grafo. Y ahí sí arranco de vuelta. ¿Me siguen? ¿Se entiende eso? Esto es muy útil cuando yo les pida en una promoción o en un final, cuenten cuántas partes conexas tiene un grafo. Una forma de contar cuántas partes conexas tiene un grafo es tomando este mismo algoritmo y contar cuántas veces entro a ese método. Porque si todo el grafo es una gran cosa conexa, voy a entrar una sola vez. Si es un grafo no dirigido, por ejemplo, que tiene una sola parte conexa, eso quiere decir que si yo me paro en un vértice, tengo que poder llegar a todos. ¿Está bien? Eso quiere decir que a partir de un recorrido en profundidad de un vértice cualquiera, dejo a todo el mundo visitado. Lo que significa que cuando yo salga de este recorrido y el iterador continúe iterando por todos los vértices, no va a encontrar ningún vértice no visitado. Tiene una sola parte conexa. Sin embargo, si después de haber lanzado un recorrido en profundidad desde un vértice, quedaron vértices sin visitar, quiere decir que hay otras partes conexas. Quiere decir que a partir del lanzamiento de un recorrido desde este vértice, yo no llegué a todos. Dejé gente sin visitar. Quiere decir que hay gente que no está conectada a este subgrafo que yo tengo acá. Puede ser que sea un solo subgrafo más o puede ser que sean 28 subgrafos más. No lo sé. Pero cada vez que yo entre en este recorrido, estoy entrando en una parte nueva del subgrafo o en una parte conexa nueva. Entonces, contando cada vez que entro ahí, puedo saber cuántas partes conexas tiene un grafo. ¿Está bien? Sí. Sí. Abajo, antes, pero lo haría sí o sí dentro del if de este si B no está visitado. ¿Está bien? ¿Y cómo hacemos el visitado? Es donde a veces surgen algunas dudas o hay varias alternativas. Visitados es un conjunto. La reacción más natural acá sería, yo puedo mantener un elemento que sea conjunto, que después vemos cómo lo implementamos, pero es un conjunto. Podría ser un mapeo, por ejemplo, que es común a todo mi recorrido, es una variable de mi recorrido. Entonces, cuando yo quiero visitar a alguien, lo pongo en el conjunto de visitados. O en el mapeo, hago un mapeo vértice, estado. Vértice false es que no fue visitado. Vértice true es que fue visitado. ¿Está bien? Entonces, cada vez que yo quiero hacer una acción sobre el vértice, lo primero que voy a tener que hacer es ir al mapeo y ver cuál es el estado de ese vértice. Si el vértice está en verdadero, yo ya pasé por ahí, digo. Entonces no hago nada. Si el vértice está en falso, hago lo que tenga que hacer, le cambio el estado para decir que lo visité y continúo el recorrido. ¿Está bien? El problema que tiene eso
es que yo tengo que marcar todos los vértices. O sea, si yo tengo una variable global, tengo una variable común a mi recorrido, que es el conjunto de visitados, tengo que hacer sí o sí este proceso de setup del conjunto. Sí. También podés hacerlo, pero cada vez que vos quieras saber si alguien está, ¿cómo? No, a ver, no necesariamente es costoso, pero ahí el tema es, si vos vas a tener, depende cómo vos lo implementes. Vos pensás que muchas veces vas a hacer más de un recorrido en secuencia. Vos podés hacer un recorrido para hacer algo y después hacer otro recorrido. Entonces, de alguna forma tenés que reiniciar tu conjunto de visitados para indicar que nadie está visitado. Ya sea creando el conjunto vacío, hay que ver cómo lo querés representar. Pero es necesario ese setup en un principio para marcar que decir, bueno, no hay nadie visitado. Tenés que ver cómo resolves eso. ¿Sí? Ya sea un mapeo, un conjunto, una lista, lo que sea. Y después tenés que ver el costo en tiempo de ejecución o en orden de ejecución de saber si alguien está visitado o no. ¿Sí? Eso también va a influenciar en cómo vos lo quieras implementar. Entonces, una opción es usar un mapeo. Lo que puede llegar a pasar ahí es decir, bueno, en función de cómo está implementado el mapeo, poner a alguien como visitado o no podría llegar a ser de orden n, según la implementación del mapeo. Según la implementación, podría ser constante o de orden n, depende qué estructura se utilice. La otra alternativa es que cada vértice, ¿sí?, ya tenga una variable booleana visitada. En vez de usar todo un conjunto donde yo voy metiendo cosas, cada vértice podría tener una variable booleana, fui visitado o no fui visitado. Eso a mí lo que me permite es no usar una estructura auxiliar, ¿sí?, y el seteo de un vértice en verdadero o falso es constante. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Ahí, sí o sí, lo que yo necesito es, de alguna forma, cuando yo termino de hacer un recorrido, o si quiero, antes de hacer un recorrido, setear todas esas variables en falso. O sea, sí. Ahora vamos a ese otro problema. Yo puedo hacer un recorrido, hago algo en el grafo, dejo la mitad de los nodos en visitados, en verdadero y la otra mitad en falso. Cuando voy a hacer un nuevo recorrido, si la información queda como está mal. Si voy a arrancar un recorrido de vuelta, de alguna manera necesito resetear todos los visitados en falso. Y eso siempre va a ser de orden n. ¿Está bien? Y el otro problema que tiene es que si cada vértice tiene una variable booleana, no puedo hacer recorridos en paralelo. ¿Sí? No puedo tener dos recorridos distintos que hacen distintas cosas al mismo tiempo sobre mi grafo. Porque si cada vértice tiene una variable booleana, es como que sirve para un único recorrido nada más. ¿Se entiende eso? Yo puedo estar haciendo un recorrido en profundidad y al mismo tiempo estar haciendo un recorrido en anchura, porque el recorrido en profundidad está buscando hacer algo y el recorrido en anchura está buscando hacer otra cosa distinta. Si cada vértice tiene una variable booleana, ¿a qué recorrido corresponde esa variable booleana? Porque el recorrido en profundidad, por ahí está haciendo una cosa, va por la mitad. El recorrido en profundidad arranca para hacer otra cosa, porque está queriendo averiguar otra cosa, y ya se encuentra con nodos visitados que en realidad este todavía no hizo nada. Y vos
cada vez que llevamos un recorrido, vaya agregando la lista, pero termina la borra. Serían elementos recorridos. Sí. Entra uno, lo agrego, cuando termina el método, la borro. Eso se podría. Sí, o sea, estás implementando un conjunto con lista doblemente enlazada. Búsquedas, Pero sería es el mismo problema porque sería el mismo atributo de instancia. O sea, porque tu instancia es un grafo. O sea, esto que tengo acá es un grafo, una instancia de grafo. Sobre esa instancia de grafo yo podría tener dos recorridos en paralelo. Uno en profundidad y otro en anchura, o dos en profundidad si querés. Si vos tenés un atributo de instancia, que es esa lista donde vos vas marcando los visitados, es un atributo de instancia para los dos recorridos. De vuelta tenés el problema de que no te sirve. ¿Está bien? Entonces, la alternativa que se plantea para poder tener distintos recorridos en paralelos y al mismo tiempo poder tener este conjunto de visitados es lo que se conoce como la decoración de los nodos. Suena raro, pero no es tan complicado. Cada nodo, ¿sí?, funciona como un mapeo, donde en cada nodo vos podés decir, este nodo fue visitado por el algoritmo Martín. Este nodo fue visitado por el algoritmo Noelia. Y eso es un mapeo. Es decir, bajo Martín esto fue visitado, bajo Noelia esto fue visitado. Para que eso funcione, el nodo funciona como un mapeo. Que es esto. Tu vértice, además de tener la posibilidad de devolver un elemento, es un mapeo donde podés poner cosas. ¿Cómo? Porque cuando vos implementás tu recorrido, ¿sí?, yo voy a hacer un recorrido en profundidad, yo voy a hacer un recorrido sobre un grafo para buscar cuál es el camino más largo. ¿Está bien? Ese método, cuando recorre el grafo y vaya a marcar como visitado algo, lo que va a poner es, en estado, en vez de poner estado, acá pongo Martín. Porque generás un identificador distinto si querés. No, porque cada uno sabe su identificación, cada uno sabe su nombre. Este es el algoritmo Martín. Sí. Y eso está en el código, entonces yo voy a ejecutar. Sí, pero vos podrías, si queremos hacerlo así de ese nivel de complejo, es antes de ejecutar el algoritmo, generás un número aleatorio, que es tu identificación del algoritmo, la pasás como parámetro y esa es la identificación que usás. O sea, vos lo que podés decir es, esta iteración del algoritmo es la 128. Bueno, yo voy a usar 128 en estado. Entonces, todos los 128 representan esta iteración del algoritmo. Si en paralelo lanzo otra iteración, es la 323, usará 323 como estado. Eso quiere decir en que en todo momento puede haber un vértice que fue visitado por la 128, pero no fue visitado por la 323. ¿Está bien? En vez de tener un conjunto grande donde guardo vértices, cada vértice tiene como un mini conjunto donde dice si fue visitado por un algoritmo en particular.
Que eso es lo que hace esta decoración con este put estado visitado o no. Sí. No, a ver, la posibilidad de que en paralelo surjan cosas es muy probable. O por lo menos las consideramos desde el punto de vista de la estructura. Acá estamos viendo alternativas para cómo marcar los visitados, las ventajas y desventajas que cada una tiene y cómo se podrían solucionar. ¿Sí? O sea, vos podrías tener que averiguar algo de un grafo. ¿Sí? Buscame cuál es el vértice con cierta característica. Y para eso haces un recorrido. Sí, sí, lo vas a hacer con uno de los dos. Puede haber otra cosa para averiguar del grafo que la quieras averiguar con otro recorrido. O sea, vos, lo que digo es, vos acá podés tener una situación donde vos tenés dos recorridos, pueden ser los dos en profundidad, los dos en anchura, no importa. Dos recorridos que hacen cosas distintas sobre el mismo grafo. Los dos recorridos requieren que de alguna forma vos marques como visitadas las cosas. ¿Está bien? Ahora, vos tenés que evitar que el marcado de visitado de uno te complique o te rompa el funcionar del otro. ¿Está? Puede ser en simultáneo o incluso en secuencia. Bueno, por eso es que surge lo de al principio hacer eso. O sea, al principio marcamos todos como falsos o como no visitados para resolver ese mismo problema que vos estás marcando. Eso es si los si los ejecutás en secuencia. Listo, o sea, si ejecutamos en secuencia, identificamos un problema, esa fue la solución. Ahora yo planteo otro problema. ¿Qué pasa si son en paralelo? Todo lo que vos estás haciendo en la computadora está ejecutando en paralelo. Hasta ahora ustedes no han hecho programación en paralelo, no han hecho paralelismo a propósito en la computadora. ¿Está bien? Pero lo van a hacer en la materia que viene. Y es algo que ocurre normalmente. O sea, todo lo que vos estás haciendo en la computadora está ejecutando en paralelo. Si vos estás escuchando Spotify y estás editando el Word, son dos cosas que están ejecutando en paralelo. Potencialmente, nuestras estructuras deberían soportar paralelismo. En este caso del visitados es donde por ahí más se puede observar el problema que podría llegar a tener. ¿Sí? Es por eso. Yo entiendo que ahora uno no vea un problema real donde eso pasa. Lo van a ver en la materia que viene. Pero ya pensando en soluciones para ese problema, está esta idea de usar el mapeo en cada uno de los vértices. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Se entiende lo que dije? Listo. Bien. Esto ya lo vimos, la del recorrido. Recorrido en anchuras es el que se asemeja al recorrido por niveles de árboles. Y este requiere una estructura auxiliar, que es la famosa cola, porque el recorrido en anchura lo que hace es, a partir de un vértice, visita el vértice y después lo que va a hacer es ir encolando sobre ese vértice de la misma forma que encolábamos los niveles, solamente que acá encolamos los adyacentes. Entonces, yo encolo todos los adyacentes, hago los visitados y después mi siguiente paso no es por la lista de adyacencia, sino que es por el orden en el que están en la cola de adyacentes. ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? ¿Está bien? ¿Y lo aprobaste? Ya está, entonces no hay más nada que cuestionar. Algo que van a ver, volviendo a lo que decíamos antes, algo que van a ver en TDP
Es lo que se llama hilos de ejecución. Vos cuando ustedes ejecutan un programa en Java, empieza la ejecución de la primera línea de código, pasa a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Cuando vos llamás a un método, ejecutás el método, volvés. Toda esa secuencia se llama un hilo de ejecución. En TDP lo que van a ver es la posibilidad de tener múltiples hilos de ejecución, en donde vos le vas a decir, yo tengo 3 métodos. Este inserta en una lista, este recorre la lista y este elimina el primer elemento. Ejecutá los 3 al mismo tiempo. Y vas a poder ejecutar los 3 en paralelo y los 3 al mismo tiempo van a modificar tu estructura. Se va a romper todo. Y la única forma de lograr que no se rompa todo es agregando más códigos y controles y cosas. Pero eso lo van a ver en TDP. Para vos poder hacer, no sé, un personaje que vaya corriendo, que al mismo tiempo haya otro personaje que le tire un tiro y al mismo tiempo vaya un avión que pase volando, eso tenés que hacerlo con múltiples hilos de ejecución. Eso es lo que van a ver en TDP. ¿Sí? Bien. Y este también usa una cáscara, un shell, con la misma idea. Si yo tengo distintas partes conexas, un recorrido no me va a cubrir todo. La forma de saber cuántas partes tengo, cómo alcanzar a todas, es con este iterador sobre los vértices y el conjunto de visitados. Algo que es muy importante del conjunto de visitados. Yo puedo buscar caminos. Algo que se usa mucho en grafos es esta idea de buscar caminos. Es decir, bueno, yo parto desde un punto, el 1, y empiezo a ver si existe un camino para llegar a 5. En este tipo de problemas, uno termina haciendo una especie de backtracking, que lo vieron en Hippon, ¿cierto? ¿No lo vieron en Hippon? Ok. Backtracking es cuando yo intento resolver un problema, ¿sí? Se usa mucho el ejemplo de un laberinto. Yo intento buscar un camino en un laberinto. Llego hasta donde puedo avanzar. Cuando no puedo avanzar más y ya sé que por ahí no es el camino, lo que hago es vuelvo hasta la última decisión que tomé, cambio la decisión y vuelvo a intentar de vuelta. ¿Sí? Si eso no funciona, vuelvo a la última decisión que tomé, cambio la decisión e intento de vuelta. Vuelvo a la última decisión que tomé. Si no tengo más decisiones para tomar, vuelvo a la anterior a esa y sigo variando la idea. Eso se llama backtracking. ¿No lo vieron nunca eso? Ok. Esto se hace mucho en grafos. Si yo en grafo quiero buscar un camino, lo que voy a hacer es un recorrido, puede ser en profundidad, como quieran armarlo, pero básicamente es un recorrido que parte de un vértice y haciendo el recorrido voy preguntando si encontré el destino. ¿Está bien? Si encontré el destino, quiere decir que hay un camino que va desde el origen al destino. Si hago todo el recorrido en profundidad y nunca encuentro el destino, quiere decir que no hay un camino que vaya desde el origen al destino. ¿Eso lo ven visualmente? Bien. ¿Qué pasa si yo quiero devolver ese camino en la forma de una lista? Tengo que ir insertando los vértices en una lista. A medida que voy avanzando con el recorrido, tengo que ir insertando los vértices en una lista. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Bien. ¿Qué pasa ahora si yo quiero buscar todos los caminos? ¿O qué pasa si yo quiero buscar el camino menos costoso entre un origen y un destino? Cuando yo tengo que buscar muchos caminos, yo lo que voy a hacer es empezar a recorrer el grafo, ¿sí? Y a medida que yo vaya avanzando, yo arranco acá en 1. Yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el camino menos costoso para llegar de 1 a 5. ¿Está? Entonces yo lo que voy a hacer es, parto de 1, visito 1, vengo a 2,
visito 2, vengo a 4, visito 4, vengo a 5, visito 5. Y este fue 10, 20, 25. Este camino, el camino que es rojo, me vale 25 puntos. ¿Está? 35 puntos. ¿Se entiende eso? El problema acá es que el recorrido no tiene que cortar ahí. Porque si yo estoy buscando el camino menos costoso, yo voy a tener que buscar más caminos. Y ahí es donde empieza a aparecer el backtracking. Cuando nosotros estamos haciendo esto, encontramos un camino que llega a 5. Pero quizás haya caminos menos costosos que ese. Entonces, el recorrido en recursividad que nosotros estemos haciendo, que puede ser un recorrido en profundidad, una vez que visitó a 5, la recursividad vuelve a 4. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque por acá quizás haya otro camino que venga por acá y que de acá vaya este de acá. Y yo quiero poder encontrar este otro camino. ¿Me siguen? Bien. El problema que hay acá es que cuando nosotros volvemos de la recursividad y hacemos el backtracking, si nosotros dejamos a los vértices como visitados, estamos bloqueando los futuros caminos. Vean esta situación. Nosotros llegamos de 1 a 5 pasando por 4. Otro camino sería 1, 3, 4, 5. Pero si esto lo hago después de haber recorrido el primer camino, de 1 yo vengo a 3, y de 3, cuando quiera ir a 4, no voy a poder porque 4 está marcado como visitado. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando yo estoy buscando múltiples caminos, cuando yo estoy volviendo de la recursividad, que quiero considerar otro camino, de donde yo vuelvo, lo tengo que sacar del visitado, para permitir que un futuro camino pueda pasar también por ese lugar. Si yo no lo saco del visitado, estoy bloqueando ese paso para otras rutas que vengan por otros lugares. ¿Está? ¿Se entiende eso? Porque es un detalle muy importante y sin ese detalle no va a funcionar. ¿Está? Lo mismo si yo les pido, dado un grafo y 2 vértices, devuélvanme una lista de caminos. Cada vez que ustedes forman un camino, la secuencia que armaron la guardan en una lista. Pero tienen que buscar más caminos. Entonces, en la vuelta a la recursividad lo tienen que sacar del visitado, como sea que estén manejando el visitado, y volver a armar el camino y volver a guardarlo en la lista. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Seguros? Bien. Practiquen esto, porque insisto, se los vamos a tomar en el parcial, en la promoción y en el final. Ya está el práctico de grafo para que lo hagan. Les voy a dejar algunos ejemplos en el aula virtual para que los tengan y sobre eso hagan prácticas, ¿sí? Porque no creo que vayan a aprovechar estas 2 prácticas que quedan para hacer el práctico de grafos. ¿Ya terminaron con las otras materias o tienen cosas para rendir de las otras materias que están cursando? ¿Qué tienen que rendir? Ok. Bien. Y el libro tiene también varios ejemplos que pueden chusmear sobre el tema de recorrido. ¿Está bien? Bien.